desarrollar la participación mía en función de lo que se pueda detallar y explicar, principalmente porque hay muchos conceptos que se asumen como naturales, como vinculantes, y en realidad son conceptos equivocados, ¿correcto? Para ello, y disculpan el término, quien les habla es un profesor especializado en la materia. Tengo la especialización, soy profesor ordinario, tengo mi actividad académica totalmente acreditada, no solamente en el registro DINA del RENACIT, del CONCITEC, sino también en el ORCID, tengo índice H, tengo todo el registro y las publicaciones que tengo en materia de derecho de familia solo a nivel de libros individuales son 14 libros. Entonces, en materia constitucional tengo otros 20, en materia penal vinculado a temas de Estado tengo otros libros, en gestión pública, en derecho civil, en sociología también tengo publicaciones, pero en derecho de familia estos son los individuales que he desarrollado yo. Hay otros libros en los cuales he participado, pero no los considero porque es un colectivo, ¿correcto? Y este es un tema bastante interesante porque además yo participé en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil de Familia del año 2021, justamente para analizar el contexto de lo que es, ¿qué cosa? Derechos en el orden patrimonial sobre contextos familiares, ¿correcto? Así que en ese sentido he estado tratando de desarrollar muchos elementos para poder configurar una posición específica, ¿correcto? Y vamos a dar inicio a nuestra exposición para poder detallar previamente por qué es que existe mucha mala información en este ámbito. Lamentablemente, cuando nosotros comenzamos a detallar la explicación de por qué se asumen muchos elementos de dogma, ¿correcto? ¿Qué es lo que solemos entender? Que el derecho de familia literalmente es matrimonio y matrimonio es régimen económico de la familia, sociedades gananciales. ¿Correcto? Entonces, en esta estructura parecería que solamente hay un único ente referencial y por eso es que hay muchas confusiones, esencialmente por la asimilación de algunos valores que no resultan, ¿qué cosa? Que no resultan específicos frente a lo que vamos a analizar. Y ese es un gran problema, ¿correcto? Y es un gran problema porque derecho de familia, matrimonio, régimen económico, sociedades gananciales, ¿correcto? Siempre se han tomado como un elemento muy especial derivado del derecho civil, del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho internacional privado, y casi poco se le ha visto en el ámbito de la economía. Muy poco, ¿correcto? Como si no hubiera importancia sobre esa materia. Por eso es que la ley, dentro de nuestro sistema jurídico, que considera que es abstracto, general, atemporal, vinculante, siempre ha desarrollado un concepto en el ámbito familiar casi equivalente. Estamos entonces hablando de una condición sobre la sociedad de gananciales excluyente para otro tipo de formas, ¿correcto? No existe, porque supuestamente acá estamos hablando de un único criterio. Esto cambia cuando en 1948 surgen los derechos humanos y mucho tiempo después, para 1979, surge el concepto de vulnerabilidad, ¿correcto? Y esto ya es bastante especial, 1979, porque nos va a permitir, ¿qué cosa? Observar una referencia que va a ser significativa para la demostración de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque fíjense, nuestro sistema jurídico, ley, que tiene características abstractas, porque contiene una normativa vinculada a actos de sociedad, porque es general, porque no involucra a un sujeto, es algo genérico, verbos, es atemporal, porque normalmente es vigente hasta un momento determinado, y es vinculante porque es obligatoria, inclusive es punitiva, ¿correcto? Inclusive es punitiva, nos permite detallar que literalmente todo esto
a configurar el derecho de familia, el matrimonio, convivencia, régimen económico de la familia. Fíjense que acá ya comenzamos a incluir matrimonio y convivencia. ¿Y por qué? Porque normalmente este sistema jurídico tiene características que buscan proteger a la persona en cuanto a su dignidad y porque se genera la promoción del matrimonio. ¿Y dónde está especificado todo esto, señores? Bueno, está implementado en la propia Constitución en la complementación de dos artículos muy especiales. ¿Correcto? Son dos artículos muy especiales que van a ir complementando todo esto. El primero de ellos es el artículo primero de la Constitución, ¿correcto? Y el otro es el artículo cuarto de la Constitución. El artículo primero habla de la protección de la persona en el ámbito de la dignidad y el artículo cuarto habla de la promoción. Hasta ese momento es entendible que la familia, como un matrimonio, se entiende en este sentido como equivalentes. No se valoró el concepto de los nuevos tipos de familias, ni tampoco la evaluación del régimen económico familiar, porque sencillamente no había necesidad de poder, ¿qué cosa? Amplificar, detallar o eventualmente generar alguna condición especial, ¿correcto? Por eso es que la regla general es, ¿qué cosa? La aplicación de la Constitución sobre normas específicas. Pero no se tomó en cuenta que a partir de 1979, con el CEDAW para mujeres, 1979 para poblaciones indígenas, 1989 se comenzó a generar la protección de grupos vulnerables. Y esto en esencia terminó por generar la evaluación de nuevos tipos de familia, ¿correcto? Comenzaron a surgir a la par de la familia matrimonial nuclear, que era la más conocida, ¿correcto? Nuevas condiciones y nuevos registros de relaciones familiares debido esencialmente, ¿qué cosa? A la nueva necesidad de poder configurarlos, porque muchos de estos procesos muchos de estos casos ya estaban generando, ¿qué cosa? Una condición judicial, ¿correcto? Entonces, tomando en cuenta estas referencias, comenzamos a comenzamos a evaluar un nuevo panorama en el ámbito del derecho de familia, mucho más protector, mucho más tuitivo, porque evidentemente se estaba presentando una nueva realidad, ¿correcto? Esta nueva realidad entonces permitió indicar, si existe tanta diferenciación, caray, es que el régimen económico de familia podía entenderse desde otra perspectiva, ¿correcto? Pero fíjense, ese régimen económico de la familia dividido en sociedades gananciales y patrimonios autónomos, ¿correcto? Comienza a ser cuestionado por la práctica económica, por la práctica comercial, por la práctica familiar que normalmente se desarrollaba. Y hay dudas en el ámbito de los frutos, hay dudas en el ámbito de la adquisición de bienes y principalmente en el ámbito sucesorio, ¿correcto? Comienzan a existir estas dudas muy importantes y por ello es que va a ser absolutamente necesario, ¿qué cosa? Generar un nuevo esquema de evaluación, ¿correcto? Acá le vamos a agregar el régimen sucesorio porque evidentemente acá se generaron nuevas dudas. Muy bien. Sobre esa base, entonces, el aporte del derecho civil, principalmente en el ámbito patrimonial, con la interacción de los derechos reales, contratos, obligaciones, derecho sucesorio, fue muy limitado, debido esencialmente a que no se aplican los mismos valores. Vean cómo es que eventualmente se analiza el concepto del acto jurídico, hecho jurídico, en el ámbito familiar, como una condición íntima y privada. Obsérvese cómo es que eventualmente la adquisición de bienes inmuebles, correcto, bienes muebles en el ámbito familiar, no suele ser formalizado. Obsérvese que en el ámbito civil patrimonial existe un sistema constitutivo y declarativo de registros públicos, pero cuando se observa esta realidad en el ámbito familiar, a veces se registran casos en los cuales los hijos no tienen idea del verdadero patrimonio
que tenían, ¿qué cosa? Sus causantes, siendo sus hijos, ¿correcto? Entonces, en el ámbito civil patrimonial se ha considerado que la propiedad es un recurso económico, pero en el ámbito familiar, además de ser un recurso económico, es también un recurso familiar. Por ello es que existen dualidades en los mecanismos de interpretación de lo que implica el régimen económico de la familia con el contexto patrimonial, ¿correcto? Fíjense cómo es que entonces se comienza a evaluar un nuevo patrón de evaluación, ¿correcto? Muy especial y muy diferente a lo que típicamente se podía detallar en el ámbito matrimonial, porque ahora existen otras variedades de familias y por lo tanto resulta sumamente útil entender cómo es que nuestro sistema jurídico puede evaluar justamente la complementación de todos estos elementos del derecho civil en el ámbito de derechos reales, contratos, capitulaciones matrimoniales, libertad sucesoria, con respecto a lo que significa el patrimonio familiar, inclusive en un contexto de total difuminación de referencias en el ámbito patrimonial familiar, ¿correcto? Y comenzamos a observar que este no es un problema solamente de nuestro sistema jurídico, muy por el contrario, el patrimonio que inicialmente y siempre se ha considerado de carácter individual, ¿correcto? Se comienza a evaluar en otro sentido, en otro contexto. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, ¿correcto? El patrimonio es solamente del titular. Por lo tanto, una persona puede, ¿qué cosa? De repente generar un testamento a favor de su mascota. Y eso es lo que ha pasado usualmente en el ámbito de nuestro ámbito comparativo. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo le van a dejar a la mascota? Bueno, lo que sucede es que el régimen, eh, es que en el régimen que estamos desarrollando nos permite detallar un gran elemento referencial. Esto no puede ser expuesto de una manera literal y aplicable a cualquier contexto. Lamentablemente, esto se tiene que tomar en cuenta de manera muy genérica, pero tiene que explicarse el porqué de estas necesidades de poder explicar cómo es que nuestro sistema se va a desarrollar. Muy bien. Entonces, fíjese cómo es que entonces nuestro sistema jurídico, que es romano, germánico, canónico, francés, correcto, entiende y percibió el manejo de la familia con respecto del matrimonio, correcto. Fíjense cómo es que este contexto en el cual se aplican valores muy significativos han ido generando el concepto y la equivalencia entre familia y matrimonio desde la época romana con respecto del manus, desde lo que significó el contexto germánico con respecto a la igualdad, desde lo que implicó el manejo del derecho canónico y el modelo francés. ¿Correcto? Hay la necesidad de interactuar todo esto porque siempre se ha asumido, por ejemplo, que concubinato es igual que convivencia. No es igual. Siempre se asumió que existe un único tipo de convivencia y hay tres. Entonces es importantísimo definir qué significan estas relaciones afectivas, porque además el patrimonio se puede generar desde una época previa a la de la consolidación, y es más, se considera sociedades gananciales aun cuando no existe matrimonio ni convivencia, sino solo noviazgo o eventualmente esponsales. Entonces, el estudio preliminar de derechos civiles en el ámbito patrimonial es significativo en el ámbito de estas tipologías de familias, porque el matrimonio es el que todo el mundo conoce. El concubinato es aquella relación que se genera en paralelo a una relación matrimonial o convivencial preexistente y donde las partes saben que existe esto. Y la convivencia es cuando normalmente existen tres referencias diferentes. Convivencia propia es cuando no existen impedimentos matrimoniales. Convivencia
impropia es cuando uno de ellos tiene un impedimento matrimonial, pero la pareja no sabe de ese impedimento matrimonial y se entera esencialmente cuando se genera una sucesión, por regla general. Y surge también una convivencia de mala fe porque a pesar de las circunstancias y a pesar de las condiciones, una pareja que sabe que existen impedimentos matrimoniales opta por ejecutar una convivencia. El mejor ejemplo es el de Alan García, por ejemplo. Alan García, casado con Pilar Nores, correcto, tiene un hijo con su concubina, era su amante, correcto, se separa de Pilar Nores y comienza a convivir con la mamá de su último hijo. Y fíjense que la mamá de su último hijo convivió con él 15 años, 15 años, ¿correcto? Y los dos sabían que había impedimento matrimonial y no les importó. Cuando se suicidó, ¿a quién le dieron los derechos de la cónyuge? A la esposa, ¿correcto? Y por eso es que la pensión de viudez se determinó a favor de Pilar Nores y la otra pareja, a pesar de que había vivido 15 años, era consciente que no podía, ¿qué cosa? Afectar el contenido de la ley porque la ley les decía, si tú quieres reconocer tus derechos, plantea el divorcio. Y el divorcio te va a dar a ti la posibilidad de que con registrar 2 años continuos de convivencia podías tener todos los derechos vinculados a la sociedad de gananciales y eventualmente al régimen sucesorio como pareja. No lo hicieron y por eso es que es sumamente importante diferenciar estos parámetros, ¿correcto? ¿Por qué va a ser importante determinar estos parámetros? Porque el matrimonio, la convivencia, el concubinato tienen efectos económicos diferentes. Mientras que el matrimonio tiene una condición pública porque se ejecuta ante el Estado, ¿correcto? En el ámbito de las convivencias, normalmente hay una condición de naturaleza privada, porque son las personas las que desarrollan estos comportamientos por su propia discreción, ¿correcto? En función a esa discreción es que formalmente nadie más puede intervenir. En cambio, en el concubinato existe una condición negativa, contraria, por la propia ley, porque evidentemente hay un daño. Se está generando una condición negativa contra la esposa de una persona y eso evidentemente no resulta admisible, ¿correcto? Pero para poder entender cómo es que se necesita desarrollar la vinculación entre propiedad, derechos reales, ámbito económico, es importantísimo partir por esta evaluación. Para poder desarrollar estas referencias, tenemos que comprender lo que implica, ¿qué cosa? La teoría contractualista. ¿Qué significa la teoría contractualista, señores? Es una teoría desarrollada por John Locke, ¿correcto? En la que construyó el concepto inicial con el cual luego los ilustrados franceses en la Revolución Francesa desarrollan el concepto de contrato social. Entonces, la teoría contractualista de John Locke, ¿correcto? Fundamenta esencialmente el manejo del capital como patrimonio. O al revés, el concepto del patrimonio para generar el capitalismo. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así, el manejo del patrimonio para generar el capitalismo. Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver el modelo económico? Mucho, señores. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque cuando comenzamos a observar esta referencia, fíjense cómo es que se ejecuta la interpretación de algunos valores, ¿correcto? La persona crea sociedad y al final la sociedad crea Estado. Ese es el orden lógico, el orden natural con el que normalmente cualquier comunidad política se ha desarrollado. La persona, ¿por qué es que crea una comunidad? Bueno, hay varios motivos y vamos a exponerlos, ¿correcto? El primero de ellos, para poder generar esta condición efectivamente de desarrollo de una comunidad, es por una cuestión de supervivencia. Señores,
la persona crea sociedad principalmente para garantizar, ¿qué cosa? Sus propios derechos, su concepto de supervivencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque necesita conservar su libertad. Y su libertad es el valor máximo para poder, ¿qué cosa? Defender sus derechos, ¿correcto? Y la única manera que va a entender las personas para poder configurar esta condición es que esa libertad necesita estructurarse sobre la base de un bien común, el beneficio de todos, ¿correcto? Por eso es que ese beneficio de todos genera una característica muy importante en el ámbito de la construcción del derecho, genera la costumbre, ¿correcto? Y fíjense cómo es que esa libertad que va creando un bien común genera una costumbre porque se asigna, ¿qué cosa? Un respeto a las costumbres locales sobre las cuales la costumbre se interioriza en las personas. ¿Sobre qué cosa? Sobre el manejo y vinculación a los patrones, a los valores de la comunidad. ¿Correcto? ¿Y qué valores va a representar esta comunidad? Señores, paulatinamente se va a crear, ¿qué cosa? Una condición muy especial. ¿Cuál? Que esa comunidad va constituyendo, ¿qué cosa? Una condición muy típica, mercado, porque los valores también pueden ser, ¿qué cosa? De corte económico, ¿correcto? Más allá de lo social, porque ahí está la costumbre, también hay un valor económico. Por lo tanto, bajo estas condiciones, fíjense lo que se va creando. Estas costumbres y ese valor económico entonces se trasladan luego al Estado para generar otras categorías, otras referencias, ¿correcto? Y esas referencias nos van a permitir, ¿qué cosa? Consolidar otro modelo. La costumbre ahora se va a transformar en una regla o en un principio jurídico, ¿correcto? Y el mercado va a determinar, ¿qué cosa? El valor económico, con lo cual surge el concepto de propiedad, ¿correcto? Históricamente la propiedad siempre fue tomada en cuenta de forma secundaria, porque la mayor propiedad era, ¿qué cosa? La misma vida de las personas, la libertad, ¿correcto? Por ello es muy importante entender esta valoración. Pero como la propiedad ya adquiere una condición especial, fíjense qué es lo que se genera en el otro ámbito, cuando ya se van desarrollando, ¿qué cosa? Valores sobre los cuales se necesita estipular algunas condiciones específicas, ¿correcto? ¿Qué condiciones específicas se van a ir generando en función de esta nueva categorización y de esta nueva reestructura? ¿Correcto? Señores, acá hay un valor sobre la cual surge el concepto no solamente de propiedad, sino de un valor económico, ¿qué cosa? Conocido por toda la comunidad. Un valor de referencia colectivo. Por lo tanto, ese modelo también va a significar un contexto de progreso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque quien tiene más propiedad progresa más. Y por ello es que se genera la condición de tránsito de esta comunidad, ¿correcto? Hacia la creación del Estado. Ese es el modelo típico del, ¿qué cosa? Contrato social, ¿correcto? A ver, vamos a ponerlo por acá. Y este va a ser el típico modelo que representa la teoría contractualista, ¿correcto? Entonces, la teoría contractualista de Locke justamente esquematiza esto, que luego se denomina, ¿qué cosa? Contrato social con la Ilustración francesa. Pero un momento, este modelo no es el final, ¿correcto? Va a generar otra condición bastante especial. ¿Por qué? Porque se tiene que comprender su propia dinámica, se tiene que entender este proceso de evaluación y de evolución
en el tiempo debido sobre todo, ¿qué cosa? A un valor absolutamente especial. Esto es lo que tradicionalmente existía. Hoy por hoy, gracias a Habermas, ¿correcto? Es que se entiende otro tipo de modelo. ¿Por qué? Porque ahora se entiende qué cosa, que el Estado depositario de todo lo que nosotros hemos estado hablando y determinando, ¿correcto? Va a también tener un valor sumamente especial para poder categorizar y devolver de parte del Estado hacia la persona, ¿qué cosa? Sus libertades. Y ahí se genera una condición de gobernabilidad y se genera una condición sumamente especial. Y esta es la teoría del sinalagma contractual. ¿Correcto? Vamos a ponerlo por acá para poder detallarlo así. Teoría del sinalagma contractual, y esto ha sido propuesto por Habermas. ¿Correcto? Un filósofo bastante contemporáneo que desarrolla justamente la legitimidad del Estado en contextos actuales. ¿Y por qué? Porque la persona y el Estado no son iguales. Tienen valores totalmente distintos. Y existen valores económicos y existen condiciones que eventualmente se tienen que garantizar. Pero fíjese que en este modelo, entonces, ¿qué es lo más representativo para el concepto del derecho de familia? Muy bien, señores. Si la persona está extendiendo libertad, bien común, valores de la comunidad, desarrolla costumbre, desarrolla un mercado, es porque está generando ¿qué cosa? Un valor relativo a lo que todo el mundo conoce como el concepto de familia. ¿Correcto? Y ese valor de familia, lamentablemente por una tradición de continuidad en el tiempo, se denominó sociedad de gananciales. ¿Correcto? Porque nunca se quiso entender otros tipos de relaciones familiares porque sencillamente se anularon. Por eso es que se entiende que familia y sociedad gananciales son prácticamente la misma referencia, pero hay que entender que no es lo único. ¿Por qué? Porque ya existen contextos totalmente diferentes. ¿Correcto? Por ello, va a ser sumamente útil entender cómo es que el concepto de propiedad se desarrolla en nuestro modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay elementos filosóficos. ¿Correcto? Y estos elementos filosóficos evidentemente nos permiten, ¿qué cosa? Condicionar y generar un valor absolutamente especial. No es lo mismo desarrollar todo esto bajo una perspectiva de familia que en el ámbito, ¿qué cosa? Por ejemplo, filosófico o en el ámbito civil patrimonial. Y por ello es que va a ser sumamente útil entender cómo es que la persona estructura el desarrollo del valor de su propiedad. ¿Correcto? Y centrémonos entonces en este sentido bajo estas categorías. A ver, un ratito. Y comenzamos a modelarlas. Y se van a poder dar cuenta que acá viene un cambio radical, ¿correcto? Todo esto ha sido determinado por ley y siempre se asumió que existía una condición típica, que existía una condición absolutamente usual, porque había un único modelo que se tenía que aplicar, que se tenía que imponer. ¿Cuál? La sociedad de gananciales. ¿Correcto? Entonces, si este es el modelo típico, el modelo tradicional, no habría mucho que evaluar. Pero acá vienen los cambios, pues, señores. Acá comenzamos a observar que surgen nuevos tipos de relaciones familiares, ¿correcto? Y esos nuevos tipos de relaciones familiares son los que terminan provocando cambios absolutamente significativos, porque hay otros tipos de familia, ¿correcto? Y esos tipos de familia no tienen las mismas consecuencias ni la misma connotación que normalmente se había generado para las sociedades gananciales. Peor aún, esta misma situación nos permite encontrar qué cosa, que comienzan a generarse muchísimos elementos criticables y cuestionables, como por ejemplo la disposición de bienes, como por ejemplo
el registro de qué cosa, de situaciones en las cuales, miren bien, en estos tipos de familia, correcto, se genera un sistema sucesorio, correcto, como también comienza a ser cuestionable el manejo de las deudas en el ámbito familiar. Las deudas en el ámbito familiar no tienen el mismo tratamiento como si fueran deudas individuales. Entonces comienzan a surgir muchas dudas y comenzamos entonces a exigirle al Estado, ¿a qué cosa? A que desarrolle jurisprudencia. Y al desarrollar esa jurisprudencia, no se ha generado una evaluación económica de este tipo de referencias debido a que nunca se tomó en cuenta las implicancias. Fíjense que para ese momento el valor económico, correcto, y el concepto de referencia muy importante ya comienza a ser cuestionado. Y acá el modelo económico en esta sociedad comienza a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque son las mismas personas las que comienzan a plantear un nivel de evaluación especial a su favor, ¿correcto? En la sociedad se registran, ¿qué cosa? Cuestionamientos. Y estos cuestionamientos le obligan al juez a evaluar una nueva referencia, un nuevo ámbito de evaluación, una nueva condición, porque no siempre va a aceptarse todas estas condiciones debido esencialmente a que pueden afectar a una persona. ¿Correcto? Entonces, la jurisprudencia necesita resolver estos cuestionamientos, pero no siempre va a provocar, ¿qué cosa? Un único resultado. Y acá es donde ya comenzamos a evaluar jurisprudencia, comenzamos a evaluar qué cosa, la necesidad y la importancia de entender el valor económico, porque el valor económico va a tener implicancias en otros elementos. ¿Cuáles elementos, mis queridos amigos? Comencemos entonces a detallar estas referencias, ¿correcto? Y van a haber dos que van a ser absolutamente especiales. Fíjense, señores, van a haber dos que van a ser absolutamente esenciales. El primero de ellos, evidentemente en un contexto económico, correcto, donde tenía las... Un segundito para poder ubicar nuestras referencias acá. Entonces, fíjense que estos cuestionamientos en el ámbito de la sociedad comienzan pues a exigir una nueva interpretación de todo un panorama que resulta absolutamente especial para su evaluación, para su análisis, ¿correcto? Porque nadie lo había detallado. ¿Y en qué valores comienzan qué valores comienzan a ser cuestionados? ¿Qué elementos comienzan a registrarse como importantes? Miren, mis queridos amigos, en este ámbito nos vamos a dar cuenta que surge una necesidad de poder evaluar qué cosa, el valor económico, ¿correcto? Por lo tanto, no es solamente el patrimonio, es también qué cosa, la vida en familia. Y por eso es que hay muchas personas que comienzan a decir, yo valoro más el contexto de la unión familiar que el modelo patrimonial. Y hay otras personas que dicen, no, ha dispuesto la venta de un bien de nuestro patrimonio y es como si fuera, ¿qué cosa? Engañarme con otra persona, ¿correcto? Fíjense cómo se van interpretando de manera muy discrecional la mentalidad de las personas, porque no siempre se va a generar una única referencia especial. Y esto termina por provocar, ¿qué cosa? Otro contexto totalmente especial. Señores, las crisis familiares no solamente van a complementarse a los tipos de familia, sino que comienzan a registrarse dos grandes problemas. La separación de cuerpos, ¿correcto? Que es evidente, la separación de cuerpos, y hay otro factor que absolutamente también resulta muy especial.
¿Cuáles, señores? Los actos económicos negativos. ¿Qué significan los actos económicos negativos? Cuando comienzan a afectar, ¿qué cosa? A la expareja, por ejemplo, generando deudas o eventualmente provocando que un acreedor vaya contra el patrimonio de la familia. ¿Correcto? Y eso es muy, muy elocuente. Y eso es lo que actualmente se registra. ¿Correcto? Y eso lo vamos a ver en la parte final de nuestra exposición, porque lo que existía tradicionalmente, ¿qué cosa es? El régimen de las sociedades gananciales, donde el matrimonio, correcto, era lo único que podía tener, ¿qué cosa? Dos condiciones, bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales. Las separaciones, las convivencias eran tomadas muy en cuenta. Esto para el Código de 1984, ¿correcto? Y por ello es que en las sociedades gananciales, todo lo que significaba bienes muebles, bienes inmuebles, derechos, deudas, tenían una connotación muy genérica. Y todo lo demás en el ámbito económico no era visto. ¿Correcto? Esos bienes sociales comienzan entonces a generar algunas, ¿qué cosa? Algunas consideraciones en el ámbito de la jurisprudencia, como por ejemplo lo detallado en el octavo pleno jurisdiccional civil de disposición típica de patrimonio, ¿correcto? El cobro, por ejemplo, de deudas de una sociedad gananciales también genera jurisprudencia. Es más, eso lo tenemos visto en el ámbito de uno de los plenos de jurisprudenciales, creo que es el cuarto pleno, en el cual el valor económico de un acto individual y familiar no es evaluado como sociedad gananciales, sino es un acto de disposición de las deudas, ¿correcto? Y finalmente esto termina por provocar, ¿qué cosa? La multiplicidad de situaciones en donde se evalúa la separación del divorcio para efectos de entender, comprender cómo es que una sociedad de gananciales se va a determinar. Entonces, ¿cuándo va a ser importante? Principalmente cuando fenece o se extingue el régimen de las sociedades gananciales, que se establece en 4 niveles. Correcto, en 4 niveles. El primero de ellos, porque puede ser voluntario, porque las mismas partes lo definen. Y lo definen así, como quieren. ¿Correcto? Antes del matrimonio, durante el matrimonio o eventualmente divorcio por mutuo acuerdo. En cualquiera de esos pueden liquidar la sociedad. Porque puede ser determinado por el juez, porque ya sea el registro de una causal, por una condición negativa, quiebra, o por eventualmente la ejecución de situaciones vinculadas al análisis del daño como elemento punitivo, ¿correcto? Puede ser determinado judicialmente, pero de modo oficioso inclusive, por ejemplo, cuando se analiza el concepto de quiebra, ¿correcto? Y finalmente cuando hay un fallecimiento de una persona. Fíjense los 4 modelos en los cuales se puede fenecer un régimen de sociedades gananciales. Pero hay un detalle. En el caso del fallecimiento, no siempre va a generar la liquidación de la masa sucesoria. Recuérdense que los sucesores pueden mantener esa condición de masa sucesoria porque no quieren asumir tributos de forma directa, ¿correcto? Recuérdense que cuando hay una masa sucesoria, esta se tiene que liquidar y asignar individualmente una cuota de ese patrimonio a cada uno de los sucesores forzosos. Pero eso implica el pago de impuestos. Y por eso es que hay muchas empresas, muchas personas que no quieren hacer ese proceso, porque involucra un beneficio económico, pero a la misma vez una carga tributaria casi de forma permanente. Entonces, para quienes manejan mucho más el contexto económico, correcto, esa carga no siempre va a ser positiva, porque el subir un porcentaje en el ámbito, por ejemplo, del pago de la renta, podría terminar provocando el pago de mucho más impuestos de los que inicialmente se planificó, justamente por tener una propiedad, correcto, no necesariamente planificada en cuanto a su adquisición, porque viene de una sucesión. Muy bien. Y por ello es que normalmente al matrimonio siempre se le asoció a las sociedades gananciales, ¿correcto? De forma muy excepcional se aceptó otro tipo de condiciones. Por ello, por una acción de equivalencias, en el ámbito de las convivencias, ¿correcto? Se registraron referencias homologables al matrimonio. Esto terminó por provocar, ¿qué cosa? La necesidad de poder
Detallar en la Constitución de 1993, ¿qué cosa? Una referencia muy importante para poder así determinar, ¿qué cosa? Una referencia de dos instituciones jurídicas cuya naturaleza jurídica es diferente. Acuérdense que el matrimonio es público y el régimen de convivencia es, ¿qué cosa? Privado, ¿correcto? Si una convivencia quiere generar efectos de orden legal, de orden sociojurídico, ¿qué es lo que se tiene que analizar? Se tiene que analizar, ojo, el valor de lo que impone la ley. ¿Y qué es lo que impone la ley? Algunas características sumamente especiales, como por ejemplo publicidad, como por ejemplo condición pública pacífica de poder, ¿qué cosa? Estar viviendo juntos o de tener una condición de cohabitación, ¿correcto? Y evidentemente cero impedimentos matrimoniales. Entonces, fíjese cómo es que la diferencia entre igualdad y convivencia. Los convivientes no son iguales a los casados, son equivalentes en cuanto a institución jurídica, porque no se puede comparar dos cosas que son totalmente distintas. ¿Correcto? Esto lo observamos absolutamente de manera muy notoria en el contexto de Pilar Nores, Susana Chessman, cuando murió Alan García. ¿Correcto? La esposa y la amante, bueno, primero amante, luego conviviente, permitió generar que, aunque parezca increíble, el régimen económico es sumamente importante, ¿correcto? Y miren qué hubiera pasado si hubiera pasado al revés. Si Alan García no era el que moría, iba preso por corrupto, pero si Pilar Nores moría, Pilar Nores le hubiera trasladado, ¿qué cosa? Su cónyuge, literalmente la mitad de su patrimonio, que son cerca de 60 casas en Lima. Quien tiene 60 casas en Lima y nunca ha trabajado en su vida, Pilar Nores. ¿Correcto? Entonces, raro, sospechoso, pero ahí tienen. Entonces, son elementos que nos permiten detallar que el régimen económico es absolutamente especial. Por ello, cuando comenzamos a detallar por qué la importancia de este estudio, es porque recuerden que hoy por hoy ya el matrimonio no es un elemento tan importante y referencial en el contexto de nuestra comunidad, porque tenemos situaciones de informalidad, abuso de derechos, familias empresariales, ley general de sociedades, el patrimonio digital, un conjunto de referencias nuevas que terminan por provocar, ¿qué cosa? Convivencias impropias, convivencias que están registradas, matrimonios, un contexto de sucesiones, hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos no reconocidos, y que termina por provocar una evaluación muy dinámica de lo que implica el patrimonio. Entonces, lo que tradicionalmente no tenía mucho que ser detallado, nos permite decir que estamos ante una nueva necesidad, ¿correcto? Por ejemplo, señores, fíjense que existen nuevos elementos de evaluación. Cuando, por ejemplo, los novios, cuando ya tienen un bien ofrecido, eso ya forma parte de la sociedad gananciales, pero son casados. Perdón, son solteros, no son casados. Vale, sociedad gananciales. Liquida pues eso. Correcto, liquide eso. El Código Civil detalla que eso es sociedad gananciales, pero nunca se casaron. ¿Cómo van a hacer? Nunca se tomó en cuenta, porque siempre se pensó que los esponsales automáticamente generan el matrimonio y que ese es un periodo de tiempo nada más que se cumple y ya está. Hoy, señores, ¿acaso el valor de los esponsales es significativo? ¿Ah? No, puede surgir la idea, y eso lamentablemente lo paro escuchando constantemente, cuando dicen, si te han prometido matrimonio, te han dañado, tienes derecho de cobrar indemnización. Pregunto, ¿te han dañado en qué? El concepto de daño significa una lesión, algo importante. No, pero es que me afectaron. ¿Qué? Mi proyecto de vida matrimonial. Señores, no existe proyecto de vida matrimonial. Nadie nace para casarse, ¿correcto? No, pero es que yo sí creo en Dios. No tiene nada que ver. Una cosa es la fe, otra cosa muy distinta es un concepto de libertad, ¿correcto? Y por eso es que lo detallé. Y eso es lo que nos va a permitir detallar esto en estos momentos, ¿correcto? ¿Por qué va a ser importante? Porque nuestro sistema jurídico nunca se dio cuenta de estas valoraciones.
Porque hay parejas que aún sin convivencia o estando en convivencia comienzan a generar copropiedad. Y eso es diferente de las sociedades gananciales. Peor aún, comienzan a generar deudas. Y si, claro, se separan, ¿quién maneja las deudas? Entonces comenzamos a darnos cuenta de que lamentablemente comienzan a generarse una serie de factores que nos obligan a detallar algunas referencias, ¿correcto? Esto era lo que normalmente existía y vamos entonces a detallar lo que tradicionalmente debió ser explicado de manera formal. Muy bien, la sociedad de gananciales generaba dos condiciones. Primero era el concepto de bienes propios de cada cónyuge y los bienes sociales. ¿Correcto? Eso es lo más común, lo más tradicional y sobre la cual toda nuestra civilización, correcto, siempre la desarrolló. No hay nada que discutir, son prácticamente elementos tradicionales en nuestro sistema jurídico. ¿Correcto? Son los dos únicos modelos que se han ido generando. Pero siempre y cuando haya existido matrimonio. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo es que se aplica. Y por eso es que esta condición termina siendo equivalente, ¿dónde? En contextos de convivencia propia. Pero la convivencia propia, recuerden que es un valor diferente, ¿correcto? Diferente a la del matrimonio. A ver, mejor considerémoslo de otro color, ¿ya? Para poder hacer la diferenciación y poder decirles, se aplica exactamente lo mismo, ¿correcto? Y muchos podrán decir, un momentito, doctor, acá sí se equivoca. Y se equivoca mucho porque en las convivencias todo es sociedad de gananciales. No, pues, señores, acuérdense que existe un pronunciamiento del Tribunal Registral sobre el cual es posible, ¿qué cosa? Hacer la división del patrimonio en el ámbito de una convivencia. ¿Correcto? Hay una decisión del Tribunal Registral en la cual se puede detallar, ¿qué cosa? Un elemento muy importante para determinar la condición de la separación de patrimonios en el ámbito de las convivencias. ¿Cuál es ese? Señores, el Tribunal Registral, a través de un pleno, correcto, comenzó a generar una condición. Entonces, ¿es posible tener bienes propios de cada cónyuge? Así es. ¿Por qué va a ser posible generar estas condiciones? Ahorita se las explico haciendo nuevamente esto, ¿correcto? Y acá le vamos a asignar el valor que inicialmente le habíamos puesto. ¿Por qué? Porque los bienes sociales evidentemente van a tener la misma categoría, correcto, acá lo vamos a poner así. Los bienes sociales siempre van a seguir existiendo porque son bienes sociales, pero acá vamos a poder indicar qué cosa, que se puede hacer una división del patrimonio estando en convivencia. ¿Correcto? Un ratito que el espacio nos está quedando corto y vamos a especificar dónde es que se encuentra esta regulación. ¿Correcto? Y esa regulación se desprende, ¿qué cosa? De una resolución del Tribunal Registral un ratito, Tribunal Registral número 086-2021, SUNARP, Tribunal Registral. Entonces, ahí está la referencia como para que ustedes, si tienen algún cliente que eventualmente está en convivencia y que quiere dividir su patrimonio, sea por su interés, sea por lo que fuese, pueden hacer. ¿Correcto? Y ahí también podrían decir que estando en convivencia, cada uno puede mantener sus propios bienes, por sus bienes adquiridos antes de la relación. Entonces, nótese que ya estamos en un concepto totalmente especial. Ya esta valoración evidentemente nos permite detallar otra categoría.
¿Cuál va a ser la otra categoría que va a ser sumamente representativa para poder explicar estas condiciones? Los otros tipos de convivencia. ¿Correcto? Los otros tipos de convivencia. Porque va a haber una convivencia impropia donde una persona actúa de buena fe y la otra tiene impedimento matrimonial. Y para ello vamos a hacer la diferenciación, correcto, para poder detallarla. Van a disculpar, chicos, pero yo todavía sigo con COVID y por eso es que a veces me cuesta un poco hablar. ¿Ya? Y la vamos a cambiar de color. ¿Por qué? Porque en este tipo de condiciones no se puede esperar, ¿qué cosa? La misma evaluación tradicional. Acá tenemos que hacer otras valoraciones, ¿correcto? Y recuérdese que en este sentido, los bienes sociales son a favor de del cónyuge, ¿correcto? En otras palabras, excluye a la persona que convivió y no sabía que su pareja tenía impedimento matrimonial. Por eso es que es importante que conozcan a su pareja. No, pero es que el amor lo puede todo. Sí, claro. Por algo los abogados nos especializamos en temas de derecho de familia, por las puras. Entonces, ahí se van a dar cuenta que es importantísimo entender ¿qué cosa? Estos elementos de evaluación. ¿Correcto? Pero fíjense, ¿qué pasó en este contexto? En convivencia impropia, las parejas siguen teniendo bienes propios de cada uno. ¿Correcto? Bienes propios. ¿Correcto? Cada uno tiene bienes propios. Pero recuerde que ese bien propio, va a la sucesión de la pareja. ¿Correcto? En otras palabras, en este ámbito, recuérdese que si pasa una situación sucesoria, la conviviente no hereda. ¿Correcto? En caso de fallecimiento, el casado hereda a su cónyuge. ¿Correcto? Véase que esto es absolutamente especial. No exige otro criterio de interpretación. Los cónyuges se transmiten la sucesión a sí mismos, a su contexto familiar. Por lo tanto, por favor, entiéndase que no puede generarse otro tipo de condiciones. Sin embargo, recuerden que quien actuó de buena fe puede proteger su patrimonio y además plantear lucro cesante, porque le dañaron, porque le afectaron económicamente y porque le provocaron una condición negativa. Pero para poder generar eso, se necesita, ¿qué cosa? Muchos recursos para poder proteger lo que formalmente le correspondía a la otra pareja. ¿Correcto? En este sentido, recuérdese que alguien puede demostrar que efectivamente fue su dinero, que efectivamente no sabía de ninguna condición negativa en el ámbito de la convivencia, pero todo el sistema está a favor de la sociedad de gananciales. ¿Correcto? Entonces, miren que en estas condiciones ya comenzamos a observar una condición especial. Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Detallar otra condición especial. ¿Cuál es la otra condición especial? Señores, el concubinato. ¿Correcto? Y en este sentido, el concubinato tiene otra condición totalmente distinta. Y por ello es que vamos a hacer esa referencia. ¿Correcto? ¿Por qué el concubinato va a tener otra condición? Concubinato. Porque, señores, cuando las dos personas han actuado a sabiendas del impedimento matrimonial, no generan derechos. Así de simple. Han actuado tan contrario al derecho, que el derecho nunca les va a garantizar absolutamente nada. ¿Correcto? El derecho no se ha hecho para proteger ¿a quién?
a quien no sabe defender sus derechos. Por lo tanto, señores, las amantes nunca tienen derechos, ¿correcto? Por lo tanto, seguirá existiendo los bienes sociales del cónyuge, ¿correcto? Y los bienes propios de cada cónyuge también podrían provocar otra condición. ¿Cuál? Justamente enriquecimiento ilícito, ¿correcto? Y le pueden exigir la devolución de lo que eventualmente tenía, ¿correcto? Entonces, la concubina no puede acceder a nada, no puede acceder a nada ni a ningún derecho. Entiéndase en este sentido que tenemos que relacionar y explicar una condición prohibida que sabían cada uno, ¿correcto? Peor aún, en este tipo de situaciones, el cónyuge o la cónyuge, ¿correcto? Un cónyuge afectado puede exigir indemnización o eventualmente una compensación, como por ejemplo la restitución de los bienes a las sociedades gananciales. Que eso se puede hacer, ¿correcto? Eso se puede hacer y esto lamentablemente muy pocos lo pueden ejecutar, principalmente cuando han perdido todo el patrimonio, ¿correcto? Se puede plantear la restitución de un bien a favor de la sociedad de gananciales. Esto, señores, siempre se observa principalmente cuando el valor económico de lo que se está luchando es significativo. ¿Yo lo he podido ver en el ámbito judicial? Claro que sí, porque en el ámbito judicial hemos logrado, ¿qué cosa? Revertir algunas disposiciones patrimoniales, por ejemplo, en la compra de un departamento, en la compra de un carro a favor del amante. Y si ese dinero venía de las sociedades gananciales y la esposa nunca dispuso, señores, se tenía que consignar que ese bien no había sido transferido correctamente y regresaba al patrimonio familiar y evidentemente esto luego en el proceso de divorcio se adjudicaba directamente al cónyuge perjudicado. ¿Correcto? Pero también puede provocar otro tipo de situaciones, como por ejemplo el comportamiento de mala fe. ¿Por qué? Porque implica una disposición a efectos de ocultar el patrimonio para favorecer a otra persona, a la concubina esencialmente. Y cuando ya se va comenzando, acuérdense que se genera que todo acto de disposición patrimonial puede provocar un acto de buena fe. Dos ventas sucesivas terminan por provocar ¿qué cosa? Que se pierda el derecho del primer titular del bien sobre el último propietario de dicho bien. Entonces, fíjense que no estamos hablando de una poca cosa. Pero para poder entender de dónde es que surge esto, tenemos que valorar dos referencias muy importantes. Señores, el mismo concepto de libertad, ¿correcto? Y esto ya de por sí nos exige entender otro mecanismo de evaluación. ¿Por qué va a ser importante detallar esto? Señores, porque individualmente la persona, ¿correcto?, tiene libertad de decisión para optar económicamente por cualquier alternativa. Las personas son libres a efectos de poder detallar literalmente cualquier elemento o cualquier referencia que pudieran generar. No necesitan tener alguna condición o situación de referencia. La persona tiene libertad de decisión para optar económicamente por cualquier acción. ¿Correcto? Si quiere comprar algo, lo compra. Si quiere disponerlo, lo hace. Pero si se dan cuenta, esa libertad cesa justamente en el matrimonio. ¿Correcto? Y viene la gran pregunta, pero la persona no pierde su libertad. ¿Por qué entonces debería crearse? Y es por una tradición vinculada al paternalismo. Paternalismo legal a favor de la mujer. ¿Por qué? Porque recuerden que para 1984 la mujer no trabajaba. La sociedad en ese contexto era totalmente diferente a lo que tenemos en la actualidad. Y eso significa que los tiempos han cambiado, ¿correcto? Si los tiempos han cambiado, ¿cómo es posible que se siga manteniendo ese paternalismo a favor de la mujer? Resulta inconsecuente.
¿correcto? Y eso nos permite decir por qué es que entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en una condición de divorcio, a la mujer se le tienen que asignar literalmente mayores privilegios, cuando hoy de repente la misma mujer es la que tiene mejores ventajas económicas que la pareja. ¿Mm? ¿Por qué creen que hoy por hoy existen muchos casos de convivencia propia? Porque las mujeres no se quieren casar, porque las mujeres tienen mejores condiciones económicas que sus propias parejas. Y eso lo dice el INEI, ¿correcto? Por ello es que es muy útil entender cómo es que se han generado estas referencias económicas, porque al final de cuentas todo esto tiene una explicación, tiene un origen, tiene una connotación, tiene un producto, tiene un proceso, ¿correcto? Y entender entonces el régimen económico de la familia nos permite decir, si en la actualidad, correcto, las personas en uso de su libertad, porque somos absolutamente libres para ello, no pueden ejecutar capitulaciones, claro que sí. Y eso es lo que hoy por hoy se discute esencialmente para poder entender estas condiciones. ¿Correcto? Un ratito y vamos a cambiar esto más. Entonces, hoy por hoy, este manejo en el cual comenzamos a ver la libertad de una persona, el concepto matrimonio, sociedades gananciales, el manejo de la convivencia, ¿correcto? El manejo de la convivencia y los criterios en los cuales se puede disponer, ¿correcto?, del patrimonio ya tiene una connotación distinta, es que tenemos que valorar las nuevas perspectivas sobre las cuales se desarrollan un nuevo mecanismo, una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad evidentemente ya no tiene los mismos valores de lo que existía, ¿qué cosa? Literalmente hace muchos años atrás, ¿correcto? Ya no tenemos esta valoración. Por lo tanto, acuérdese que tenemos un concepto de liberalismo económico a favor de la persona como individuo, ¿correcto? Y además tenemos una condición de desarrollo progresivo económico de la mujer. Muchos podrán decir, no, 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 pero la mujer todavía sigue siendo dependiente. Bueno, sigue siendo dependiente, pero no por razones de mujer. Sigue siendo dependiente porque razones culturales, razones familiares, razones laborales y productivas la han hecho todavía una persona muy dependiente, ¿correcto? Pero una mujer independiente que trabaja y todo lo demás tiene estos conflictos morales ni estos conflictos en el ámbito religioso familiar. No, lo supera absolutamente. ¿Correcto? Las mujeres normalmente que tienen condiciones negativas en este ámbito sí ejercen estos tipos de controversias. Por ello, va a ser absolutamente útil entender cómo es que en una nueva sociedad va a comenzar a evaluarse otro tipo de criterios. ¿Correcto? Entonces, en las épocas, en la actualidad, correcto, en la actualidad se necesita entender que el modelo económico es sumamente importante. El modelo económico en contextos de liberalidad, esto es, porque la persona dispone de su patrimonio como estime conveniente, ¿correcto? Eso también tiene que implicar una incidencia en el ámbito familiar, ¿correcto? El modelo económico en contexto de liberalidad incide en la evaluación económica de las relaciones afectivas. ¿Cómo así? Vamos a dar algunos ejemplos para que vean cómo es que se pueden relacionar algunos criterios absolutamente esenciales. ¿Correcto? Fíjense, señores, vamos a detallar el primer referente cuando estamos hablando de qué cosa, de pareja sentimental que desarrolla actividad económica de forma, ¿qué cosa? Estable. Estos señores son los novios que desarrollan emprendimientos y que todo el mundo le llama emprendimientos, pero en realidad la ley les denomina ¿qué cosa? Pequeñas y medianas empresas. Las pymes y MIPES desarrollan estos ámbitos, que son el preludio de una
empresa familiar. Entiéndese ese punto, señores. Entiéndese ese punto. Pero no solamente esto. Esas parejas, eventualmente, ¿qué cosa? Van a desarrollar otra condición muy particular. Cuando ya comienzan a registrar, ¿qué cosa? Convivencia. En convivencia, pero no cumplen requisitos. Por ejemplo, los 2 años. Ese patrimonio, correcto, fue conformado para ser una familia consolidada que no logró superar el periodo fijado por ley y por tanto corresponde indemnización a favor de quien fue afectado, porque si no, no hubiera invertido su patrimonio. Así de simple, ¿correcto? Y esto ya se vincula también con lo que les estaba detallando en el ámbito de una pareja sentimental que, por ejemplo, genera, ¿qué cosa? Esponsales, ¿correcto? Y los esponsales van a tener diferentes criterios de evaluación. Por ejemplo, si hay regalos, estos son parte de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Regalos, pero también pueden existir deudas. Así que existe ese mismo valor, ¿correcto? Y también pueden generarse, ¿qué cosa? Situaciones de anticipos de herencia que generan bienes propios, ¿correcto? No a favor de la pareja, bienes propios. ¿Y qué es lo que hacen normalmente los novios antes de casarse? Venden y compran. Y al final perdieron todos sus derechos, ¿correcto? Esto también implica una condición absolutamente especial cuando ya se genera una situación de convivencia, ¿correcto? Y en la convivencia, al igual que en un matrimonio, las parejas pueden pactar, ¿qué cosa? Pueden pactar la división de bienes, eventualmente la generación de patrimonios autónomos e inclusive la liquidación en caso de separación. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso de los convivientes, si ellos se separan, literal, y no se formalizaron, nadie sabe, ¿correcto? Nadie sabe. Por eso es que es muy importante entender que estos contextos económicos son absolutamente especiales, más aún cuando ya hoy por hoy comenzamos a tener un último problema. Señores, el patrimonio digital. Hoy por hoy una referencia que no suele ser analizada porque esto muy pocos lo tienen. ¿Y qué significa el patrimonio digital? Hoy por hoy recuerden que existe, ¿qué cosa? Monedas digitales. Las monedas digitales, correcto, los bitcoins, no son conocidos por todos. Y ese dinero se puede haber adquirido por las sociedades gananciales. Y esa sociedad gananciales le pertenece a los dos. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Un contexto totalmente especial, que también es muy equivalente al manejo de la sociedad comercial. Porque en la sociedad comercial no se asumen, ¿qué cosa? Los mismos valores, como si fuera un matrimonio. Se admiten los valores típicos del contexto empresarial. Y por lo tanto, la pareja solamente tiene un porcentaje del accionariado en la empresa, pero la empresa al final tiene otro valor y que al final se puede crecer el patrimonio, se puede disminuir y la familia puede verse perjudicada en absolutamente todo. ¿Correcto? No es lo mismo tener el 100% de una empresa familiar a que por incremento de capital ese 100% pase a convertirse en un 15%. Muchos podrían decir, pero se gana más. Sí, probablemente sí. Pero recuerden que ese 15% no garantiza la dirección de la empresa familiar. Y eso es totalmente distinto. Entonces, véase que en la actualidad surgen nuevos elementos como para poder determinar este contexto del patrimonio y probablemente se generen nuevas situaciones muy controversiales en los próximos años porque nuestra legislación
tan típica de 1984 en una sociedad donde no existía ni siquiera el Internet, correcto, ya no puede ser sostenida en la actualidad porque evidentemente los tipos de familia han cambiado mucho, correcto, muchísimo. El 30% de libre disposición, claro que sí, pero recuerda que te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Manuel Bermúdez es el propietario de este patrimonio y está casado, ¿correcto? Manuel Bermúdez, 100% de su patrimonio a nivel de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Pero esto es mío. Si yo dispongo del 30%, ¿correcto? Será una parte. Una parte. El resto sigo teniendo, 70%. Pero señores, una vez que ya lo dispuse, ya salió de mi esfera de patrimonio, esto que es el 70%, ahora se convierte en 100%. Yo lo puedo disponer, y lo puedo disponer al total, y quedarme con cero, solamente para efectos de no generar, ¿qué cosa? Derechos sucesorios, ¿correcto? Y puedo administrar mi patrimonio eventualmente a través de sistema accionariado en el ámbito de derecho comercial o del derecho societario. Y como yo no le voy a trasladar esa información a mis herederos, ¿correcto? Ellos no van a saber. No van a saber. Porque existe el velo societario que protege mis intereses. ¿Mm? Entonces, ¿estamos ante un nuevo panorama? Claro que sí. Pero ¿por qué no se estudia, por qué no se detalla estas referencias de forma mucho más amplia y de forma mucho más masiva? Debido principalmente que son casos muy particulares. Y permítame darles el último ejemplo en este sentido. Si ustedes observan los divorcios, por ejemplo, de César Acuña o de Raúl Díaz Canseco, que tienen patrimonios muy elevados, correcto, recuerden, estos nunca se resolvieron en el ámbito judicial, porque el sistema judicial jamás los iba a poder solucionar. Acá se tuvo que manejar con números entre las partes, muy a pesar de que existían, ¿qué cosa? Situaciones de antagonismo excluyente. Ya no se soportaban, pero por la división del patrimonio optaron por ejecutar este tipo de negociaciones y este tipo de referencias que, bueno, en la actualidad ahora nos permite decir que en los casos de César Acuña y en el caso de Raúl Díaz Canseco, al final de cuentas, la pareja no generó un divorcio sumamente complicado en lo judicial, pero porque ya el patrimonio era lo más importante que cada uno de ellos quería defender. ¿Correcto? Y en este sentido, quedaría pues eventualmente a ver, si el 30% se le compra un bien al amante, este puede ser embargado, pero por supuesto, ese 30% se ejecutó a un nivel de disposición de un patrimonio cuyo interés es de la familia, ¿correcto? Y el interés de la familia no puede verse afectado por un interés individual de una persona. Está afectando a la familia y está afectando a nivel patrimonial. Por lo tanto, sí puede ser incautado y ese patrimonio puede ser, ¿qué cosa? Exigido. Y además, en el ámbito del derecho civil eso se llama acción pauliana. Se anula esa venta y ese contexto del bien o regresa como patrimonio o regresa como ese bien identificado y se puede disponer de otra manera. El gran problema es determinar cómo, cuándo, dónde se hizo este tipo de operaciones, porque por regla general las esposas engañadas no son conscientes de lo que se ejecutó. ¿Correcto? Y claro, como asumen cuestiones religiosas, cuestiones sociales, eventualmente el tema del engaño, priorizan la atención de otros elementos y no defienden estos valores. ¿Mm? Muy bien. A ver, señores, si ya se habrán dado cuenta, yo nunca respondo los comentarios, porque si somos abogados tenemos que hablar. Así que, por favor, no respondo mensajes en el chat y sí de forma oral. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y cada vez que, de verdad, doctor, cada vez que le escucho a usted, me voy a quedar soltero. Porque qué tan complejo es el derecho de familia y agradecidos totalmente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito y realizar las consultas. Solamente se va a brindar acceso a 4 participantes, sabiendo también el estado de nuestro docente que dicta toda la semana. Muy bien, doctora Catherine, muy buenas noches. Está activo su audio. Preguntas, por favor, no consultas. Gracias.
Ya, doctor, o sea, la pregunta sería, entonces, en el matrimonio tiene derechos a gananciales y en la unión de hechos también pueden tener esos gananciales. O Siempre y sea, cuando ¿cómo se lo podría explicar? reconozca. Ya, y Una si una persona ha conviviente, convivido 10 años, pero 10 doctora, años, ya, si han convivido 10 años, la pregunta es, ¿y por qué no se formalizaron? ¿Correcto? Mucha gente cree que no es importante. Fallece la pareja y al final, si es que la pareja tuvo hijos de una primera relación, los hijos, ¿qué es lo que van a solicitar? La liquidación de la masa sucesoria. Y la esposa va a tener que tramitar, ¿qué cosa? Su inclusión en esa masa sucesoria, y los trámites son distintos. Una liquidación, una sucesión intestada te toma 6 meses, 8 meses. Y la inclusión como sucesor por convivencia te toma casi 2 años. Viene la gran pregunta, ¿y por qué no formalizaron? Si es absolutamente sencillo. Más, por último, en algunas municipalidades ni se paga algo, solamente se lleva el registro, se dejan los DNIs y se deja una constatación de agua, luz o teléfono para certificar dónde vive. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque eso es un valor privado, pues. ¿Correcto? Entonces, los convivientes que no tienen impedimento matrimonial tienen los mismos derechos que una pareja casada en el ámbito económico. Excelente, doctor. Doctora Liz, muy buenas noches. Está activo su audio. Precisando también, son preguntas de la clase, más no consultas particulares. Adelante. Sí, sí, doctor, en referencia justamente a la anterior pregunta, bueno, eso será pues en caso de que pidan sucesión intestada a los hijos dentro de un matrimonio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los hijos extramatrimoniales? Y digamos, obviamente, una de las partes sobrevivientes, en este caso, ya sea el esposo no quisiera quizá entregar a un hijo extramatrimonial, ¿qué pasaría? O sea, tendría que en vida con la pareja quizá cambiar a régimen de separación de patrimonios o poner todo a su nombre o cómo sería en ese caso, doctor. Me está queriendo decir que quieren actuar de mala fe para perjudicar a una persona con su legítimo derecho. ¿Me quiere decir eso, doctora? Doctora Liz, está activo su audio. No, en caso, por ejemplo, que la pareja haya adquirido juntos, obviamente una de las partes no va a querer quizá darle al hijo extramatrimonial Pero lo no, que ha adquirido no con la se puede hacer pareja. esa diferenciación. Está actuando de mala fe. Si esa pareja ya sabe que la pareja tiene un hijo extramatrimonial, ese hijo también tiene derechos sobre el patrimonio de su pareja. Entonces no se puede decir, no, 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 es que acá para lo bueno sí y para lo malo tú ya arréglatelas. Me está consolidando, me está afirmando un acto de mala fe. Y un abogado, un buen abogado le diría, disculpe, esa persona tiene derechos. Y sin ánimo de defender esos derechos, usted como cliente está promoviendo un acto malicioso. ¿Correcto? ¿Cómo se puede solucionar estos inconvenientes? Muy bien, tienes un hijo extramatrimonial, deseas mantener en la convivencia, perfecto. Liquidamos nuestra sociedad de gananciales a partir de ahora. Acuérdese que ya les he dado la regulación en la resolución del Tribunal Registral, en la resolución del Tribunal Registral 086-2021. Por lo tanto, a partir de ahora, esta casa que nosotros la adquirimos es solo mía. Y lo que tú tengas a partir de ahora, ya vas a poder generar tu propio patrimonio y en el caso que tú mueras, le dejarás no solamente a nuestros hijos, sino también a tu hijo extramatrimonial y probablemente a los otros hijos extramatrimoniales que tengas en el futuro, porque si engañó una vez, va a tener más hijos. Pues. Excelente, doctor. Damos pase a la doctora Evelyn y terminamos con la doctora Elba. Adelante, doctora Evelyn. Doctor, buenas noches. Agradecerle por su excelente ponencia y la consulta es la siguiente. Una municipalidad, por ejemplo, vende un predio, ya otorga título de propiedad a uno de los esposos, ¿no? A pesar de que la esposa se opone porque dice, pues yo también he vivido acá y me corresponde también que salga mi nombre en título de propiedad.
pero la municipalidad en su resolución de alcaldía alega que es un bien propio porque el señor lo adquirió y como sabemos la propiedad, la posesión no se hereda, pero la municipalidad dice que es un bien propio y por lo tanto solamente se le otorga a él el título de propiedad. Entonces ya se le otorgó. Mi pregunta es, doctor, habiéndosele otorgado la propiedad solamente a uno de los cónyuges, ese bien pasa de todas maneras a la sociedad de gananciales. Claro que sí. Lo que pasa es que no se logra entender. A ver, estamos tan acostumbrados a evaluar un solo hecho y sobre ese hecho el resto no importa. El que la municipalidad haya otorgado un título, correcto, a una persona porque eventualmente la registró en esas condiciones y en esas características, no significa que ese título automáticamente sea excluyente de otras consideraciones. Ese título, en el ámbito registral, puede ser ampliado para el reconocimiento de las sociedades gananciales. ¿Correcto? Basta con que se vaya a una notaría, basta con que se vaya a registro público, se hace el pago correspondiente, porque es una tasa, y automáticamente se puede registrar, si es que no hay oposición, ¿qué cosa? En literalmente 5 días, la inclusión de las dos personas como titulares del derecho como sociedades gananciales. Es un procedimiento administrativo. El problema es que todo el mundo cree que la municipalidad tiene que hacer lo que uno quiere. No, lo que sucede es que la municipalidad cumplió su procedimiento. A la municipalidad no genera documentos de carácter registral. ¿Correcto? Eso es lo importante. No genera. Quien genera es, ¿qué cosa? COFOPRI, registros públicos, la superintendencia de bienes nacionales, etcétera, para lo que corresponde. En este caso es sencillamente irse a una notaría y decir, tenemos este documento, queremos hacerlo parte de las sociedades gananciales, sencillamente se llenan los datos y se acabó. Esperar nada más el trámite correspondiente, si es que no existe ningún título a nivel de oposición respecto de otras personas. Nada más. Y que no es tan complicado. Excelente, doctor. Y terminamos con la doctora Elba. Doctora Elba, con usted culminamos. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, en un matrimonio que está bajo el régimen de bienes gananciales, dentro del matrimonio, ¿se puede hacer la separación de bienes patrimoniales? ¿Cambiar de régimen? ¿Se puede hacer? Es un matrimonio, hay un régimen de sociedad ganancial. Bienes gananciales, sociedades gananciales, así es. ¿Ah? Dentro de esto, ¿puede hacer el cambio a lo que es separación de bienes patrimoniales? Por supuesto. Le doy ejemplo. Manuel Bermúdez casado, ¿correcto? Me casé con mi esposa María, ¿correcto? Y no acordamos absolutamente nada. Automáticamente eso es una sociedad de gananciales. Pero yo le digo a María, mira, ¿sabes qué, María? Yo quiero dedicarme a la vida económica y eventualmente voy a tener riesgos o de repente voy a tener algunas dificultades. Por ejemplo, yo no voy a poder pedir créditos muy altos porque figuro que cosas como casado. En cambio, si es que yo registro una condición individual, ¿correcto? Puedo tener acceso a otros beneficios. Entonces, hacemos una liquidación de nuestras sociedades gananciales, seguimos casados, pero tú vas a tener un patrimonio, la casa, por ejemplo, porque no quiero que se pierda, ¿correcto? La casa va a ser tuya y la de mis hijos, ¿ya? Y yo voy a tener patrimonio independiente. Y todo lo que yo gane, cada porcentaje lo voy a destinar, ¿qué cosa? Al patrimonio de mis hijos y tuyo, porque eventualmente eso sí se puede hacer, ¿correcto? Pero un momento, si es que en el tiempo nos separamos, todo lo que le correspondió a la esposa se quedará con ella y a mí no me tocará absolutamente nada. Eso ya corresponde a la evaluación y a la discrecionalidad de las parejas, ¿correcto? Ese es el factor referencial. Entonces, normalmente se suele pensar que la mujer solamente tiene el derecho de recibir una condición económica. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa si es que se divorcia? Literalmente el varón es el único hasta el momento en el que se considera el único obligado a aportar. ¿Y dónde quedó el concepto de igualdad entonces? Y ahí cambia
el concepto. Por eso es que eso responde principalmente a la voluntad de la persona. Dos personas adultas pueden decidir sobre su régimen económico sin ningún tipo de problemas. El inconveniente es cuando ya se asumen condiciones de manipulación, condiciones eventualmente de simulaciones, condiciones maliciosas como para poder perjudicar a terceros. Que eso es lo que, por ejemplo, hacen los políticos, ¿correcto? Fíjate lo que hizo Alan García. Alan García al final dijo, yo me morí, no tengo ningún patrimonio. Pero es que en vida ya lo había dispuesto a sus hijos, había hecho anticipos de herencia y el resto de bienes se lo había trasladado a Pilar Nores. Por eso que cuando Pilar Nores se entera del fallecimiento de su esposo, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenía? Tenía como 60 propiedades. Y ella nunca ha trabajado. Y nunca ha trabajado, ¿cómo es que tiene tanta propiedad? ¿Mm? Ahí te das cuenta que evidentemente esto es un acto contrario a ley, ¿ya? Pero que a veces se puede camuflar y lamentablemente eso lo hacen normalmente los abogados.